La conferencia La ecología integral del Papa Francisco para la protección de la casa común, a cargo del cardenal Peter Turkson y representantes del judaísmo y del islam. Las celebraciones por el 5º aniversario del pontificado del Papa Francisco en la sede de la Nunciatura Apostólica en Jaffa de Tel Aviv. Continúa la peregrinación litúrgica a los santos lugares vinculados a la Pasión de Jesús. La tercera meta fue la capilla de la Flagelación seguida de Betania. El Vía Crucis de Jerusalén, cuya tradición comenzó con la presencia de los franciscanos en Tierra Santa, durante la Cuaresma, la devoción se hace todavía más intensa. Para vivir la Cuaresma de manera concreta, un grupo de estudiantes del Centro de Enseñanza de la Parroquia Latina de Alepo fue a visitar a niños enfermos de cáncer y les llevaron esperanza y alegría. Tierra Santa, su belleza, su gran significado para la historia de la humanidad. Paisajes que nos recuerdan al canto de las criaturas de San Francisco, el texto poético que inspiró al Papa Francisco en la redacción de la encíclica Laudato Si. Una alabanza a la creación, a la fraternidad universal y al diálogo, que el mismo santo introdujo en Tierra Santa cuando se reunió con el sultán Malek al-Kamal en 1219. Il tema del creato ci accomuna. Tutte e tre le grandi religioni che fanno riferimento ad Abramo hanno come anche... El tema de la creación nos une. Las tres grandes religiones que se refieren a Abraham tienen como sustrato teológico la idea de un Dios creador y, por tanto, de una creación. Es un terreno, el del cuidado por la creación, sobre el cual es posible no solo dialogar, sino también colaborar. Yo diría incluso fuera de los creyentes. También un ateo entiende lo importante que es ocuparse de lo que él llama naturaleza y que nosotros llamamos creado. Perfino dei credenti, cioè anche un ateo capisce quanto sia importante prendersi cura di quella che lui chiama natura e che noi chiamiamo creato. En el Instituto Pontificio Notre Dame Center de Jerusalén, expertos y representantes del judaísmo, del cristianismo y del islam analizaron la encíclica del Santo Padre, entre ellos el prefecto del Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral, cardenal Peter Turkson. Cuando hablamos de medio ambiente, no hablamos solo del entorno natural, sino también de todo el conjunto de ambientes, todo conjunto de condiciones y situaciones que son favorables para la promoción del bienestar de la persona. Reunir todo esto para nosotros es crear una ecología integral. Es natural, humano, social, invita a la paz. El documento, destinado a cristianos y no cristianos, subraya que todos están invitados a construir la casa común y a una ecología integral basada en el equilibrio entre la creación y las relaciones económicas, políticas y sociales. In Islamic tradition, God has created earth and God put into earth all what man needs in perfection and in balance. And so it is the duty and responsibility of man to be... En la tradición islámica, Dios creó la tierra y colocó todo lo que el hombre necesita, perfección y equilibrio. Por ello es responsabilidad del hombre cuidar de la tierra, porque ésta fue creada por Dios y todo lo que va en contra de ella es un acto contra Dios. Es por ello que si nos consideramos creyentes es importante hacer lo que Dios nos pide. Dios nos pide que nos ocupemos de la Madre Tierra y de vivir en paz con los demás. Este es el mensaje del Papa y es un mensaje universal. Live in peace with the others so that there will be no distraction. And so that's the important message of Pope Francis, and it is a message to all humanity. Pope Francis's encyclical is a reflection of the... La encíclica del Papa Francisco es el reflejo de la tradición bíblica judía, que nos enseña el vínculo inexplicable entre el medio ambiente, la sociedad y nuestro comportamiento.
Y si este comportamiento se hace inmoral hacia nosotros o solo concierne a sus propios intereses, sin tener en cuenta la responsabilidad frente a otros, influirá en todo el sistema, nos destruirá y conducirá de manera desastrosa al comportamiento del uno con el otro. El Papa Francisco enfatiza en la Laudato Si que el desarrollo global es un desafío para todos. Son necesarias políticas internacionales que promuevan una ecología sostenible a favor del ser humano, con especial atención a los más pobres. Como ha señalado el organizador, Fray Giorgio Vigna, el evento se proponía sensibilizar y estimular acciones concretas. Dunque la nostra intenzione era quella di far conoscere questo messaggio di Papa Francesco. Nuestra intención era dar a conocer el mensaje del Papa Francisco a la sociedad israelí y árabe, dar a conocer sus riquezas, sus propuestas, con la intención de hacer un día algo más juntos, y así dar a conocer un mensaje universal fuerte y urgente. Quindi far conoscere un messaggio universale, forte e urgente. En este 13 de marzo el pontificado del Papa Francisco cumple 5 años. Cuando se asomó a la plaza de San Pedro, el cardenal Jorge Mario Bergoglio afirmó que mis hermanos cardenales han ido a buscar al obispo de Roma casi al fin del mundo. Palabras que se recuerdan todavía hoy en las diferentes celebraciones que ha habido en todo el mundo. Sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. La Nunciatura Apostólica en Israel quiso celebrar este aniversario con un recibimiento en Jaffa de Tel Aviv, lugar donde San Pedro estuvo varias veces y donde la misión diplomática de la Santa Sede en Israel tiene sus oficinas. Monseñor Leopoldo Girelli, nuncio apostólico en Israel, acogió en el interior del convento de San Pedro a obispos, religiosos y fieles de las comunidades melquita, maronita y latina, a los miembros del cuerpo diplomático y a las autoridades civiles y militares. Qué hermoso y dulce es que los hermanos vivan unidos. Estas son las palabras con las que Monseñor Girelli comenzó su discurso a los presentes, congregados para las celebraciones del aniversario. Durante estos 5 años, subrayó el nuncio, el Papa Francisco ha continuado promoviendo con entusiasmo y sinceridad el diálogo en curso entre católicos y judíos. Como arzobispo de Buenos Aires estaba ya activamente implicado en el diálogo con judíos y musulmanes, y como Papa ha continuado con este empeño. En este contexto, prosiguió Monseñor Girelli, querría evocar su visita a Israel en 2014. Este fue su primer viaje oficial al extranjero, a donde vino como peregrino y amigo. Su peregrinación subrayó su deseo de ayudar a construir puentes y reforzar el diálogo, poniéndose al servicio de la unidad y de la reconciliación. En representación del gobierno de Israel debía hacerse presente el ministro de las Comunicaciones, Ayub Kara, que no pudo llegar a Jaffa a causa de una votación extraordinaria en la Knesset. En su nombre pronunció el discurso el señor Akiva Tor, jefe del Departamento de Asuntos Judíos del Ministerio de Asuntos Exteriores. En esta ocasión querría agradecer a su santidad el Papa Francisco su compromiso entre los judíos y la Iglesia Católica y entre la Santa Sede y el Estado de Israel. Los israelíes recuerdan con reconocimiento su visita a Israel y a la Gran Sinagoga de Roma. Sus esfuerzos por la promoción de una relación de amistad, una comprensión recíproca y un diálogo interreligioso permiten profundizar en las relaciones. Tanto el nuncio apostólico como el gobierno recordaron que el próximo año se celebrará el 25º aniversario de la instauración de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y el Estado de Israel. Mucho antes de la independencia del moderno Estado de Israel, la Iglesia Católica desarrolló un papel significativo no solo en la promoción de peregrinaciones a Tierra Santa, sino también en la acogida a los peregrinos, educar a los jóvenes, ocuparse de los enfermos, ayudar a los pobres y promover el diálogo. Un ejemplo de ello es la Custodia de Tierra Santa, que celebra el 800 aniversario de su presencia. Como conclusión, Monseñor Girelli se mostró confiado en que el Estado de Israel continúe apreciando la contribución de la Iglesia Católica hacia la sociedad, promoviendo el diálogo al servicio del bien común. Un compromiso entre dos fundado en la apertura, el respeto, la buena fe y la empatía. La capilla de la Flagelación, la corona de espinas entrecruzada con rosas de cristal, dejando pasar la luz, indica que ante el dolor de la muerte prevalece la esperanza.
El lugar en el que Jesús fue flagelado y condenado marca la tercera estación de la peregrinación cuaresmal que se vive tradicionalmente en Tierra Santa. Stefano Borán celebró la misa y la oración de vísperas. En la homilía, Luigi Maria Epicocco habló de la fecundidad del dolor. Jesús se hace solidario también con esta parte del dolor humano, el dolor físico, un dolor que nos lleva a una desesperación tal que llama a la muerte, porque puede hacerse insoportable. Este es el lugar en el que Jesús experimenta un tipo de sufrimiento que roza la desesperación y nos enseña el abandono. Como en Getsemaní, aquí nos enseña que la palabra que lo cambia todo es la oferta, es decir, saber ofrecer el propio sufrimiento. No que esto explique el sufrimiento, sino que en cierta manera lo haga habitable, humano, fecundo. Y la cuarta etapa de la peregrinación tuvo lugar en Betania, tierra de Marta, María y Lázaro, los amigos de Jesús. Entre los presentes, representantes de la pequeña comunidad cristiana local, formada por unas 30 familias. Trato de vivir la caridad con todos, cristianos y musulmanes, y lo más importante es vivir la caridad en nuestras vidas, para reflejar la luz de Cristo en el mundo. Nosotros somos la luz y la sal de la tierra. La misa fue celebrada por Fray David Grenier, secretario general de la Custodia de Tierra Santa, y predicada también por Luigi Maria Epicocco. Jesús fue capaz de dar su vida por Lázaro. Resucita a Lázaro y desde ese momento es condenado a muerte. Se produce una especie de intercambio. Lázaro está a salvo y él, en cambio, muere. Nos muestra así que el amor más grande es algo concreto, nunca abstracto. En cierta manera, dar la vida significa encontrar el nombre propio de Lázaro, el nombre de una persona o de una situación en la que estamos llamados a dar realmente nuestra vida. Tras la misa hubo la lectura del Evangelio que narra la resurrección de Lázaro ante la entrada de su tumba, donde después pudieron entrar a rezar. Una experiencia inolvidable para los peregrinos que tienen el privilegio de vivir la Cuaresma en Tierra Santa. Venimos de Brasil, donde hemos oído muchas cosas a través de los evangelios, pero aquí las vivimos. Vamos por donde Jesús caminó. He podido ver, tocar los lugares, he podido sentir de manera más viva, más profunda. He podido sentir principalmente que este Jesús es real. Pero el hecho de que yo crea depende de que haya estado aquí, de que estoy aquí. No, yo siempre he creído, pero estando aquí lo siento de un modo mucho más concreto. Mas estando aquí, eu sinto de forma muito mais concreta. En cada estación de la Vía Dolorosa encontramos muchos sentimientos y emociones que afloran. Se puede no solo recordar, sino también tratar de unir la propia vida al camino de Cristo hasta la cruz. Cada viernes del año a las 3 de la tarde, simbólicamente, los franciscanos de la Custodia de Tierra Santa recorren la Vía Dolorosa, rezando en diferentes lenguas y siguiendo el mismo recorrido que, según la tradición, Jesús siguió hasta el Calvario, situado hoy en la interior de la Basílica del Santo Sepulcro. Una devoción desarrollada a partir del siglo XIII, cuando los franciscanos comenzaron a guiar a los peregrinos procedentes de Occidente. La Iglesia siempre la ha aceptado como devoción auténtica, como una manera de entrar en la pasión de Cristo. Es naturalmente una devoción basada en la Sagrada Escritura, de acuerdo a lo indicado por el Evangelio. Sin embargo, es todavía más interesante porque existen otros momentos de la pasión de Cristo que no se encuentran en el Evangelio. Los episodios no descritos en los evangelios tienen como referencia la tradición surgida en Jerusalén, el encuentro de Jesús con la Verónica, la triple caída de Jesús,
Las 14 estaciones que conforman hoy la Vía Dolorosa toman forma en el transcurso de los siglos gracias a la presencia de los franciscanos en la Ciudad Santa. El punto de partida del Vía Crucis, situado en el Pretorio de Pilatos, en la Fortaleza Antonia, es hoy una escuela coránica junto al convento de la Flagelación. La primera estación de la condena de Jesús se encuentra a 600 metros del Santo Sepulcro. La Vía Crucis es importante para los cristianos. La Vía Dolorosa es importante para los cristianos y es considerada una devoción, como lo es también el rosario. La Iglesia siempre ha dado importancia a lo que define como celebraciones paralitúrgicas, es decir, celebraciones que no forman parte de la liturgia y de las celebraciones de la Iglesia, pero que se basan en la palabra de Dios y en formularios litúrgicos. Ma hanno la loro base nella parola di Dio e nei formulari liturgici. El recorrido serpentea a través de la Ciudad Vieja, por donde probablemente Jesús pasó, a través de la multitud que lo observaba con curiosidad o que reclamaba su muerte. De Jerusalén al mundo entero, la devoción se divulga de manera considerable a partir de Italia gracias a la predicación de San Leonardo de Porto Maurizio, franciscano del siglo XIII que promovió sus misiones populares en diferentes ciudades italianas. Actualmente la Vía Dolorosa se vive intensamente, especialmente en el periodo cuaresmal en toda la Iglesia. Sin embargo, vivirla en Tierra Santa siguiendo las huellas de Jesús es una experiencia única. Es una experiencia maravillosa participar en el Vía Crucis, seguir las mismas estaciones que Jesús recorrió, llevando la cruz hasta el Calvario y hacerlo con personas procedentes de todo el mundo. Es realmente una experiencia extraordinaria para mí. Ya son más de 500.000 los muertos desde el inicio de la guerra civil en Siria, que estalló hace exactamente 7 años. Desgraciadamente, la situación es todavía peligrosa. Tras la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de imponer la tregua, la situación de la población aquí ha mejorado, pero todavía hay muchas víctimas en Damasco. La semana pasada, en solo 2 días, más de 100 bombas han golpeado la ciudad. Continuamos buscando la paz en la oscuridad de esta guerra. El sector de la sanidad es de los más dañados. Según datos de la organización Save the Children, entre julio de 2017 y enero de 2018 ha habido al menos 92 ataques a hospitales, ambulatorios y ambulancias sirias. En contraste con esta realidad de dolor, los estudiantes del Centro de Educación de la Parroquia Latina de Alepo han visitado la sala de oncología del Hospital Universitario de la ciudad. Muchos de los niños sufren por la enfermedad, pero también por haber perdido a familiares y personas cercanas. Las visitas y las demostraciones de afecto, a pesar de todo, les ofrecen una sonrisa y una esperanza.